Muy buenos días, hermano Alessio, muchas gracias por toda la coordinación del servicio en esta mañana. A cada uno de los ministerios que ha participado en adorar y exaltar al Señor también en esta mañana. A ti que nos estás acompañando desde muy temprano en la transmisión, queremos que por favor nos dejes tus comentarios, tus saludos. Para nosotros la interacción es muy importante. A los amigos que están llegando, a los hermanos en la fe, al pueblo de Dios, a todos los que en este momento, en este día, se interesan por adorar y exaltar al Señor, muchas gracias por estar aquí. No olvides que también puedes vernos a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reconciliación. Somos un lugar para empezar de nuevo. Agradezco a Dios que estás ahí al frente, que estás una vez más dispuesto a escuchar la palabra de Dios, dispuesto a exaltar al Señor. Qué maravilloso es Dios que nos da oportunidades como estas. La semana pasada iniciamos una serie titulada Para alabanza de su gloria. Y hoy quiero que por favor continuemos con esa serie. Y a la sesión de hoy la he titulado La gloria de Dios y la humanidad, conflicto inmenso. Lo repito, la gloria de Dios y la humanidad, conflicto inmenso. Y realmente el objetivo de este pasaje que vamos a leer hoy es mostrarnos cómo el Evangelio es esa solución para ser librados de la ira de Dios. Y cómo actúa Dios en este inmenso conflicto que existe cuando el hombre no comprende su gloria, cuando el hombre no comprende lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios ha planeado desde la eternidad para su propia gloria, pero también para salvación del ser humano. Por favor, si tienes tu Biblia ahí, quiero pedirte que me acompañes a leer en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice así el texto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mucha atención a eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Continúa el verso 22 diciendo: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican.
Este pasaje de Romanos es un pasaje bastante fuerte, pero también es un mensaje y es un pasaje de esperanza como toda la Escritura, como todas las Sagradas Escrituras, como todo lo que es la palabra de Dios. Le dije que nuestro tema en esta mañana es titulado La gloria de Dios y la humanidad, conflicto inmenso. Desde la semana pasada hemos comprendido, y desde mucho antes hemos comprendido, solo que tenemos en este tiempo que estudiar la palabra a profundidad y tratar de vivir de acuerdo a lo que ella nos dice. Nos dice la Escritura que todo fue creado para gloria y alabanza de su nombre. Y aquí podemos mirar a una humanidad que, comprendiendo todo esto, ha decidido vivir para su propia gloria y dejar atrás a Dios. Es un conflicto inmenso, porque el hombre que fue creado para glorificar al Dios Todopoderoso ha decidido alejarse de Dios, ha decidido vivir a su manera. Este pasaje de Romanos viene a enseñarnos y a hacernos comprender cuán importante es el Evangelio para que el hombre pueda escapar de la ira de Dios, y no solamente escapar de la ira de Dios, sino poder ser salvo por la gracia, por el plan perfecto de Dios en Jesucristo. Pero ¿qué es y qué no es la ira de Dios? En este tiempo mucha gente quizás está confundida acerca de lo que está pasando y piensa que la ira de Dios es lo que se está derramando. Yo no te puedo decir nada, ni lo uno ni lo otro. Te puedo hablar de lo que dice la palabra. Y en esta mañana vamos a aprender acerca de lo que es la ira de Dios. Hay algo que debemos comprender primeramente, y es que la ira de Dios no es como la ira humana. Cuando la gente piensa en la ira de Dios en este tiempo, está pensando en un Dios lleno de enojo, en un Dios vengativo, en un Dios que tal vez por motivos egoístas está tratando de eliminar a todo aquel que no hace lo que le agrada, o tal vez a todo aquel que le ha ofendido y a todo aquel que le hace mal. Eso no es la ira de Dios, esa es la ira del hombre. Así actúa el hombre, que muchas veces actúa con venganza, actúa llevándose todo a su alrededor simplemente porque está irado, porque está enojado. Cuando pienses en la ira de Dios, no pienses de esta manera. El pasaje que estamos leyendo hoy nos va a explicar qué es la ira de Dios y nos va a explicar cómo actúa Dios en todo tiempo y en todo momento, aun cuando está airado. No es que Dios se ha enojado, que el temperamento de Dios se ha exaltado y que ahora está pensando en acabar con todo esto. No es venganza. La ira de Dios no es venganza. Los hombres utilizan la venganza, su ira, para ejecutar su venganza. Pero es la palabra la que tiene que hablarnos acerca de lo que es la ira de Dios. Realmente la ira de Dios es su justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Es cuando Dios se opone a todo aquello que es impuro, a todo aquello que es pecaminoso, a todo aquello que daña la relación con Dios y que daña al mismo hombre, aunque el mismo hombre no se dé cuenta. La ira de Dios, mirándolo de otra manera, es su amor por la santidad, por la verdad y la justicia. Así que si estás pensando en la ira de Dios como un Dios caprichoso, un Dios enojado, un Dios dispuesto a acabar con todo, tienes que seguir aquí con nosotros para poder entender lo que es la ira de Dios. Esa ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por lo cual dice la Escritura en el libro de Romanos que el hombre es inexcusable. Es uno de los postulados de este libro de Romanos, de este pasaje de Romanos, y es que el hombre no tiene excusa. Ante la gloria de Dios, el hombre no tiene excusa. Dios ha mostrado su gloria y el hombre no tiene ninguna excusa, porque sabemos que el hombre fue creado para su gloria, pero el hombre ha decidido vivir a su manera, por lo cual Dios dice aquí a través del apóstol Pablo: hombre, tú eres inexcusable. No tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque Dios intencionalmente se ha mostrado al hombre a través de la creación. Nadie puede decir que no ha visto la gloria de Dios. Nadie puede negar la existencia de Dios conscientemente, porque Dios se ha hecho evidente en todo lo que existe. La creación es ese poema de Dios. Y hablando de poema, viniendo del griego, como aquello que muestra que fue creado, aquello que muestra que fue planeado. La creación fue planeada, fue diseñada por Dios, fue hecha, fue elaborada, fue ejecutada por Dios, fue escrita y fue esculpida como un poema. La creación es ese poema que habla de Dios.
La creación a una habla de Dios y el hombre, por lo tanto, no puede negar su existencia. Cuando vemos todo lo que existe, aun cuando vemos el universo, cuando observamos el universo en toda su perfección, las leyes que lo rigen, todo nos habla de un Dios, del Dios Todopoderoso. Así que el hombre no tiene excusa, no tiene ninguna excusa. Por eso dice la Escritura: hombre, tú eres inexcusable. No tienes excusa delante de Dios. La creación es ese poema que habla de Dios, que nos dice que detrás, alrededor y por encima de todo hay un Dios todopoderoso que creó toda esta perfección que existe, todo el universo. Y aún el hombre, al mirarse a sí mismo, tiene que llegar a la conclusión de que Dios existe, de que Dios es real, de que su gloria se ve en todo lo que existe. Por eso dice el Salmo capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación nos habla de Dios. Por lo cual, el hombre no tiene excusa porque la gloria de Dios está por todas partes. El hombre ha preferido abrazar teorías como el Big Bang para poder explicar el origen del universo. La teoría del Big Bang o la gran explosión, o tal vez la teoría de la evolución para demostrar el origen del ser humano y de las especies. Así lo ha hecho el hombre, pero ha olvidado que el ser humano, que la creación, que aún nosotros mismos somos la obra maestra de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, el verso 10. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Aún nuestra vida es muestra del poema de Dios, que nos muestra que hay un ser, que hay un creador, que hay alguien que ha creado todo esto y que todo lo creado habla de su gloria. Ante un Dios tan evidente, el ser humano tomó una decisión. Ante un Dios glorioso, ante un Dios majestuoso, el ser humano tomó decisiones. Y una de las decisiones que tomó en medio de este conflicto es que el hombre decidió no glorificarle como el Dios que es. El ser humano, el hombre decidió no glorificarle como el Dios que es. Por eso dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso lo dice el Salmo capítulo 14, verso 1. Y el mismo verso está también en el Salmo capítulo 53, verso 1. El hombre decidió negar la existencia de Dios. Decir, Dios, tú no existes. Algo tan evidente, pero el hombre tomó la decisión de decir simplemente, Dios, tú no existes. La gloria de Dios, todo lo que existe, el universo nos habla de Dios. Pero el hombre, de una manera torpe, de una manera necia, decidió afirmar que el Creador no existe. Miren, decidieron no reconocer su majestad, no alabaron su nombre como debían, no le adoraron. Es increíble ver cómo hay personas que se denominan ateos, personas que dicen que no existe Dios. Y creen que eso es ser inteligente, que eso es ser muy racional. Pues mire, la Escritura lo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque es necedad negar la existencia de un Dios que muestra su gloria en todo lo que existe, en todas sus perfecciones. Están los ateos que dicen que Dios no existe. Están los agnósticos que dicen que Dios puede existir o que tal vez no. Pero de todos modos los agnósticos dicen que si existe un Dios, que si existe ese ser, esa comprensión, la comprensión de ese ser, no es para el ser humano. Así que como el ateo dice que no existe un Dios porque no se puede comprobar científica o racionalmente, así también el agnóstico dice que sí o que tal vez no. Él no se compromete y dice que si llegara a existir tal conocimiento no sería dado al ser humano. Esas son dos corrientes que existen. Pero también hay otro tipo de corriente de pensamiento y son aquellos que dicen que existe Dios, pero que viven como si no existieran. La Biblia nos exhorta, la creación, la palabra, el universo, todo lo que existe nos habla
de un Dios maravilloso, nos habla de un Dios glorioso. Por eso dice el Salmo capítulo 100 en el verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es la actitud del hombre muchas veces creer que el hombre se hizo a sí mismo, que el hombre viene de cualquier parte menos de su creador. Y a eso le llaman racionalidad, a eso le llaman intelectualidad, eso se llama necedad. Porque si el hombre mira las cosas con racionalidad y con inteligencia, todo te llevará a la demostración de que Dios existe. Cuando miras tu cuerpo, cómo funciona, cuando miras cada órgano, cuando miras cada sistema, cuando miras cada función, cuando miras tu organismo en general, te das cuenta de que Dios existe. Pero el hombre decidió negarlo. El hombre decidió decir, no existe Dios. Es por eso que el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, los versos 28 y 29, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová honra, gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es una exhortación a adorar, a exaltar al Dios que vive, al Dios que existe, darle la gloria debida a su nombre. Pero el hombre, el ser humano, la humanidad dijo, no existe Dios. Una gloria tan evidente, pero el ser humano dice, no existe. Lo otro que hizo el hombre en medio de su extravío fue no darle gracias. Y este es un punto que está muy relacionado con el primero, porque el no dar gracias es un menosprecio a todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Una humanidad que decidió ser ingrata con Dios. Una humanidad que negó todo el bien recibido de Dios. Una humanidad que atribuye a la naturaleza, que atribuye a la suerte, que atribuye a que son seres súper especiales o que tal vez lo merecen cada bendición que ha llegado a su vida. Y se le olvida dar gracias. Tal vez personas que creen que todo lo que tienen es por su esfuerzo o por sus capacidades y se les olvida dar gracias a Dios. Lo primero es que el hombre decidió no darle gloria a Dios. Decidió vivir como si Dios no existiera, pero también se le olvidó darle gracias. La ingratitud es terrible. Tal vez podríamos mirar la ingratitud como la base de la mayoría de los pecados de la humanidad. Adán y Eva en el huerto de Edén fueron ingratos. Un Dios que les entregó todo, un Dios que les dio todo, pero que ellos decidieron deshonrarlo, que decidieron no darle gracia ante la propuesta de Satanás. Ellos pudieron darle gracia, ellos pudieron ser agradecidos con ese Dios que les había dado todo, que les había entregado todo, pero no, decidieron todo lo contrario, no fueron gratos con Dios. Y eso llevó a la humanidad a todo lo que vemos hoy, a todo este desastre, a toda esta descomposición. Un ser humano que se niega a darle la gloria a Dios. Un ser humano que se olvida que Dios es quien dice ser. Un Dios que merece toda gloria y toda honra, pero también un Dios que merece nuestra gratitud en todo momento y en todo tiempo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? La gente no agradece. Hay gente más dispuesta a agradecerle a alguien a su alrededor que agradecerle a Dios que le ha dado las cosas más importantes como la vida, como sus talentos, como sus capacidades. Todo lo que tienes, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero la gente se niega a agradecerle. Dios, con una gloria tan evidente, pero el ser humano se niega a glorificarle. Y antes hicieron dioses a su propia imagen, como lo dice la Escritura. Ellos dijeron, no queremos un Dios al cual parecernos, sino que queremos un Dios que se parezca a nosotros. El ser humano siempre ha querido eso, un Dios que se parezca a Él. La Biblia nos exhorta que nosotros podamos ser y que fuimos creados y que debemos mantener esa imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre no quiere hacerlo. El hombre más bien prefiere un Dios que se parezca a Él. El Dios nuestro, el Dios Todopoderoso, es un Dios santo y que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Pero el hombre no quiere así. El hombre quiere un Dios
que se parezca a Él, un Dios que lo complazca en sus debilidades, un Dios que sea complaciente con todas sus debilidades, deseos y pasiones. Ese es el Dios que el hombre quiere. Por lo tanto, se hizo sus propios dioses, se hizo sus ídolos, dioses que sean complacientes con todo lo que Él quiere. Así es el hombre. Hace los dioses a su conveniencia. Dioses complacientes con las debilidades propias, pero implacables con las debilidades de otros. Ese es el Dios de mucha gente. Un Dios que les tolera hacer lo malo y simplemente es un Dios que está dispuesto a ayudarlos, hagan lo que hagan. Es increíble cómo en este tiempo mucha gente, para cometer crímenes, para ser infiel, para dañar a otros, pide, entre comillas, la ayuda de Dios. Y ellos le dicen: Dios, tú sabes por qué lo estoy haciendo. Y ellos piensan que Dios está con ellos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es tu ídolo, ese es el Dios que tú has creado. Personas que viven lejos de Dios, que le dan a Dios migajas de su vida, que viven como quieren, y luego le dicen: Dios, tú sabes que yo soy así. Cada quien ha creado un Dios a su propia imagen. Así se comportó el ser humano. El hombre hizo sus propios dioses. Qué terrible, porque no querían parecerse a Dios. Querían que Dios se pareciera a ellos. Comenzaron a vivir conforme a su parecer. Ellos dijeron: no necesitamos un Dios que nos diga cómo vivir. Qué conflicto tan inmenso. No necesitamos un Dios que nos diga cómo vivir. Deseamos vivir como queramos y que Dios nos apruebe nuestra manera de vivir. Es lo que quiere el hombre ahora. Que Dios apruebe su manera de vivir. Ese es el Dios que quiere la gente. Un Dios complaciente. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia nos llama a caminar en santidad, a que podamos parecernos a Él y no que Él se parezca a nosotros con lo imperfectos que somos. Hay en este tiempo personas que quieren vivir como quieren y simplemente dicen: Dios sabe que soy así. Dentro de esa vida conforme a su parecer, la Escritura señala que el ser humano, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, cambiaron su conducta sexual por lo que es antinatural, y que el hombre con el hombre se encendieron en sus lascivias, y lo mismo hicieron las mujeres con las mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, dice la Biblia. Hoy mucha gente puede aprobar esas cosas, pero Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba, y es por eso que el hombre dice: este Dios a mí no me conviene. No queremos ese Dios que nos diga cómo vivir. No queremos ese Dios que tal vez no esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros pensamos. Por eso la humanidad ha decidido desechar a Dios, alejarse por completo de Él. No queremos un Dios que nos cuestione nuestras preferencias, dijeron ellos. Y es por eso que viene la manifestación de la ira de Dios. Y acerca de todo esto, de cómo el hombre no tuvo en cuenta a Dios, se manifiestan varias cosas, se manifiestan tres cosas. ¿Qué fue lo que hizo Dios ante la actitud del hombre de negarse a reconocer su gloria? Ante la actitud del hombre de decirle: no creemos en ti, no creemos en ti, no te aceptamos como Dios, ni queremos darte gracia. Ante esa actitud del hombre de hacer sus propios dioses, Dios reacciona de la siguiente manera. Tres cosas que nos dice la Escritura. Lo primero está en el verso 24 de este pasaje que hemos leído del capítulo 1 del libro de Romanos, y es que dice que Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Eso fue una de las cosas que hizo Dios. Y ahí se está manifestando la ira de Dios. En el verso 26 nos dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el verso 28 nos dice que Dios los entregó a una depravación mental. No es que Dios lo haya hecho, sino que Dios los dejó caminar como ellos querían caminar. Eso fue lo que hizo Dios. La ira de Dios se manifiesta. Y muchas veces la gente piensa que la ira de Dios es solo castigo. ¿Sabes? Muchas veces un castigo de Dios, una reprensión de Dios es la mayor manifestación de amor que puede existir para corregir tu vida, para traerte a Él de nuevo. Pero no siempre la ira de Dios se manifiesta de esa manera. Llegará un momento en que Dios
en la humanidad va a ejecutar todos sus juicios, en que Dios va a enviar todos sus juicios a la tierra, así como envió plagas en Egipto. Dios va a ejecutar todos sus juicios en la tierra. Pero en este momento, en el pasaje de Romanos, Dios nos está hablando de otra manifestación de la ira de Dios. Le recuerdo que cuando Dios te reprende, que cuando Dios te castiga, eso puede ser una manifestación, es una manifestación de amor, y se lo voy a decir a través de la Biblia. El libro de Proverbios capítulo 3 verso 12, así como el libro de Hebreos capítulo 12 verso 6 dice que Dios al que ama disciplina como padre a hijo a quien quiere. Así que cuando Dios te reprende por algo, lo que está buscando es que te vuelvas a Él. Pero la manifestación de la ira de Dios aquí en el libro de Romanos es algo mucho más terrible. Lo peor y el peor juicio y la peor manifestación de la ira de Dios es cuando Dios te deja a merced de tus propios pensamientos, de tus propias pasiones, de tus propios deseos, de tu propia manera de pensar, cuando tú te crees sabio y realmente eres un necio. Lo peor de todo que puede existir para un ser humano es que Dios se haga a un lado y te dice, vive como quieres, vive como deseas. Esa es la peor manifestación de la ira de Dios. Cuando el hombre comienza a sentir la soledad de un Dios y tiene que vivir conforme a sus deseos, esa es la peor manifestación que puede existir. La ira de Dios se reveló así. Un hombre que negó su gloria, un hombre que le dijo, Dios, tú no existes, un hombre que le dijo a Dios, no tengo nada que agradecerte, un hombre que le dijo a Dios en medio de todo, no necesito un Dios como tú, haré mis propios dioses. Hicieron sus ídolos. Este tiempo es un tiempo increíble porque hoy hay más ídolos que nunca. La gente llama a sus deportistas dioses, con D mayúscula. Llama a sus deportistas dioses, se inclinan ante ellos, les hacen venia, les hacen reverencias. Sus artistas son los que les dicen cómo vivir. La gente se coloca un nombre conforme a sus artistas. Los artistas tienen sus grupos y los siguen como dioses, como tal. Y eso hicieron. Prefirieron todas esas clases de dioses, aquellos que le aprueban su manera de vivir, pero apartaron al Dios Todopoderoso. Por eso Dios los entregó a sus deseos, a sus pasiones, a sus pensamientos. Decidieron vivir a su manera, cambiar lo natural por lo que es contra naturaleza. Y no solamente la Biblia nos habla de eso, porque hay gente que ha decidido señalar este pecado como lo máximo. Todos los pecados son iguales, y por eso la lista de lo que Dios habla en Romanos no se queda ahí. En el capítulo 1, verso 29 dice que como consecuencia de vivir según sus pensamientos, según sus deseos, el hombre cada día se va descomponiendo más y más en su actitud y se va dañando cada vez más y va dañando la sociedad en la que vive. Romanos 1:29 nos dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Escuche esto, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, dice la Escritura, insensatos, despiadados. Y dice el verso 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. La ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. La impiedad son todas aquellas cosas que ofenden a Dios como tal. Pero la injusticia son todas aquellas cosas del hombre que ofenden al mismo hombre y que dañan al mismo hombre. Por eso Dios se revela contra toda impiedad, pero también contra toda injusticia. Todo lo que vemos aquí es una humanidad depravada, es una humanidad que camina en sus propios pensamientos. Todas estas cosas que acabamos de mencionar
Y mucha gente dice, y a mucha gente les parece que esto es una vida normal. Y no lo es. Es una humanidad que marcha lejos de Dios. Dios los ha entregado a sus propios deseos y a sus propias pasiones. Pero ¿cuál es la solución en todo esto? ¿Cuál es la solución a este conflicto entre la gloria de Dios y la humanidad? La solución no es otra que el Evangelio. Este Evangelio que predicamos. Este Evangelio que Dios ha determinado desde los siglos para que el hombre se pueda volver a Él. No es una religión, es el Evangelio de Dios basado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es la solución. Este Evangelio que predicamos hoy, este Evangelio que muchos menosprecian, es la solución. Y por eso predicamos que el hombre se vuelva a Dios. Por eso dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, Dios tomando la iniciativa ante una humanidad depravada, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El mismo Dios toma la iniciativa de llamar al hombre a cuentas. Vengan y arreglemos las cosas. Yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados. No importa cuán grande sea. El pecado más grande, el pecado más horrible, el pecado más oscuro, el pecado más turbio. Dios dice, yo te perdono. Y es lo que Él ha provisto en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La solución a todo esto es que el hombre se vuelva a Dios, que Dios lo esperará, cual al hijo pródigo que se fue lejos del Padre, que pensó que la felicidad estaba en las riquezas, que pensó que la felicidad estaba en los placeres, pero que desengañado de todo, decepcionado, triste, herido, roto, decide volver a la casa del Padre, de ese Padre que lo había esperado siempre, de ese Padre que no teme abrazarle, de ese Padre que lo había esperado siempre, que había esperado que su hijo volviera a casa. Esa es la solución en este conflicto tan grande. Es el Evangelio de Dios. El hombre tiene que volverse a Dios. Es a través de este Evangelio, a través de la locura de la predicación que llaman muchos, cómo se soluciona este gran conflicto. Usted se ha vivido lejos de Dios, usted ha vivido a su manera. Ha llegado el momento en que se vuelva a Dios, ha llegado el momento en que se reconcilie con Dios. Para eso existimos nosotros como iglesia, para eso existe la iglesia de Dios, para predicar la reconciliación del hombre, que el hombre pueda volverse a su Dios y el Dios que lo estará esperando con los brazos abiertos, a pesar de todo este conflicto, a pesar de que no le tuvieron en cuenta, a pesar de que cambiaron su gloria, a pesar de que cambiaron el uso natural de las cosas. Dios sigue esperando al hombre y le dice, ven y estemos a cuenta. El libro de Romanos es un libro en el cual el Evangelio brilla con tanta intensidad. Es un libro donde muchos hombres han encontrado respuesta para sus vidas y han encontrado un nuevo comienzo. Se relata acerca de San Agustín, Agustín de Hipona, un hombre que trató de encontrar satisfacción para su vida a través de la intelectualidad, a través de los escritos, a través tal vez de todo aquello que tenía que ver con la sabiduría humana, pero cada vez estaba más vacío. Un hombre que se entregó a los placeres, pero que también comprendió que nada de eso le podía dar satisfacción. Una mañana, un día, en el patio de un amigo, desesperado por sus pecados y con toda una frustración por sentirse incapaz de volverse a Dios, escuchó a lo lejos la voz de unos niños que le decían, toma y lee. Y este hombre cuenta la historia que tomó un rollo que había cerca de él y en ese rollo estaba escrito un verso del libro de Romanos que le hablaba acerca de cómo vivir, que le decía no en glotonerías,
Encontró ese pasaje de Romanos capítulo 13, verso 13 que decía: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto bastó para que este hombre se volviera a Dios. Esto bastó para que este hombre se convirtiera a Dios y llegara a ser el hombre tan determinante en la iglesia, en el tiempo, en su siglo y en el tiempo y en su edad. Un hombre llamado Martín Lutero, un monje alemán, como muchos, pero con grandes inquietudes y vacíos en su corazón, leía la Escritura y encontró el pasaje de Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A partir de ese momento, Martín Lutero vivió una revolución en su vida. Su vida fue cambiada y fue transformada, y luego este hombre fue usado por Dios para todo esto que llaman la Reforma Protestante. Pero antes su vida fue reformada por este Evangelio, por una palabra que leyó en este libro de Romanos. Y así muchas personas han tenido un encuentro con Dios a través de las páginas de la Escritura. Por eso, ¿qué debemos hacer hoy? Volvernos a Dios, adorarle, darle la gloria como nunca antes lo hemos hecho. Y es por eso que nos dice la palabra de Dios para todos nosotros: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso nos dice la Escritura. A eso nos exhorta Dios, a que podamos adorarle como nunca antes, que podamos darle la gloria debida a su nombre, que podamos exaltarle, que nos volvamos a Él con gratitud. Tal vez el hombre se ha olvidado de agradecer. El hombre se ha olvidado de la gratitud a Dios. Volvamos a agradecer a Dios. Encontraremos 1000 motivos cada instante, cada momento para agradecer a Dios. El hombre de este tiempo sabe pedir, pero no sabe agradecer a Dios. Nuestra atmósfera tiene que ser cambiada por una atmósfera de adoración a Dios. Tal vez la gente vive con la atención puesta en sí mismo y en sus necesidades, pero nuestra atmósfera tiene que cambiar, tiene que ser cambiada por una atmósfera que glorifique a Dios en todo momento, donde Dios sea el centro, que nos volvamos a Él. Recuerda que el pecado del hombre fue no darle gloria, no adorarle como el Dios que es, y es lo que muchas personas en este tiempo también están haciendo. Adoran a un Dios, pero a medias. Dios tiene que ser el centro. Su gloria tiene que ser el centro. Pero también tenemos que volvernos a la gratitud a Dios. Volver a agradecer como nunca antes. Nuestra atmósfera tiene que llenarse de una atmósfera de gratitud. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar, porque a veces le decimos a Dios: cuídame, y olvidamos que si hemos llegado hasta aquí es porque Él nos ha cuidado. Nuestra oración tiene que cambiar. Solo nos acordamos de decir: Dios, provéeme, y olvidamos todo lo que Dios nos ha dado anteriormente. Nuestra atmósfera tiene que cambiar por una atmósfera de gratitud, donde comprendamos que tenemos cantidades de motivos a cada instante que agradecerle, por los cuales agradecer a nuestro Dios. Encontrarás 1000 motivos para glorificarle, encontrarás 1000 motivos para darle gracias. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida en este tiempo. Por eso dice Jonás capítulo 2 verso 9: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Un profeta rebelde, pero que se tiene que volver a Dios, que se vuelve a Dios. Y él dice: yo en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud y cumpliré las promesas que te hice. ¿Cuántas personas se han comprometido con Dios? Le han prometido tantas cosas a Dios, pero se han vuelto atrás,
a su estilo de vida, lo hacen una y otra vez. Por momentos se comprometen con Dios, pero ¿sabes por qué viene todo eso? Porque no eres agradecido con Dios, porque no has decidido darle la gloria que Él merece, porque no has decidido darle la gloria que a Él le pertenece. Ha llegado el tiempo de que te conviertas a Él, de que te vuelvas a Él, que le glorifiques, que le adores, que te postres delante de Él, que le reconozcas como el Dios que es, que le aclames, que cantes con gozo, con júbilo para Él, que reconozcas que Él es Dios grande, que Él es Dios sobre todos los dioses que los seres humanos han creado. Esta es la exhortación para nosotros hoy. Por eso también dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, den gracias a Dios en cada y en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este tiempo de tanta preocupación tiene que llevarnos a colocar la atención en quien debe estar, en aquel que merece la gloria. Este tiempo es un tiempo para glorificar a Dios como nunca antes. Este es un tiempo para glorificar, para agradecer a Dios. Encontrarás miles de motivos a cada instante. Sabes, cuando comiences a vivir de esa manera, cuando tu atmósfera cambie, podrás ver cuán bueno está haciendo Dios contigo. Podrás ver lo que Dios está haciendo en esta humanidad a pesar del caos que existe. Cuando comience tu atmósfera sea cambiada por una atmósfera de gloria al Rey, cuando tu atmósfera sea cambiada por una atmósfera de gratitud, cuando recuerdes dar gracias a Dios por las cosas grandes y por las cosas pequeñas, comprenderás todo lo que tienes y todo lo que Dios está haciendo por ti. Tu vida seguramente cambiará cuando comiences a vivir para la gloria de Dios, cuando comiences a agradecerle. Muchos de tus temores se irán cuando comiences, cuando tu atmósfera, cuando tu vida se llene de una atmósfera de glorificar a Dios, de adoración a Dios y de gratitud. Tu vida seguramente cambiará. Salmo capítulo 75, verso 1 dice, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Esa es la actitud. Y ese es el llamado para usted que nos está escuchando, que nos está viendo en esta mañana. Es un llamado a darle a Dios la gloria de vida a su nombre. Es un llamado a ser agradecidos con Él. Es un llamado a volvernos hacia Él. Es un llamado a volver a los brazos del Padre. No importa cuál ha sido tu pecado. No importa cuán grande haya sido. El Señor te dice, ven y estemos a cuenta, porque Él ha colocado tus pecados, mis pecados, nuestros pecados en la cruz, ahí en su amado Hijo, para perdonarnos. Solo hace falta que te vuelvas a Él, solo hace falta que te reconcilies con Él. Es un muy buen día para que te reconcilies con Dios. Si no le conoces, es un buen día para que te vuelvas a Él. Si tal vez eres una persona que ha vivido negando la existencia de Dios, es un buen día para que te vuelvas a Él y que puedas experimentar su amor, que puedas experimentar su gracia y que puedas ver su gloria en todo lo que existe, aún en tu propia vida. Es un buen tiempo para reconciliarte con alguien, como siempre lo decimos. Es un buen tiempo para que cese toda injusticia en tu vida, para que apartes de tu vida toda envidia, para que apartes de tu vida toda disensión. No es tiempo de conflictos. Es un tiempo para reconciliarte con alguien. Es un tiempo para perdonar. Es un tiempo para acercarte. Es un tiempo para dejar la soberbia, la arrogancia, el orgullo atrás y cambiarlo por humildad. Todo eso glorifica a Dios. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él de todo corazón. El Dios Todopoderoso nos está esperando. En este conflicto, Él toma la iniciativa para decir, ven, yo te perdono. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu prójimo. Reconcíliate con tu identidad, con lo que Dios ha dicho que tú eres. Vuélvete a Él y encontrarás todo eso ahí, en los brazos del Padre, como lo encontró el hijo pródigo. Un hijo pródigo que creía y sabía que no era merecedor de nada, pero que para él la alegría más grande para el hijo pródigo era poder estar al lado de su padre. No le importaba ser un jornalero. Había comprendido que lo que él había buscado en los placeres, que lo que él había buscado en la depravación, esa necesidad solo era suplida ahí, al lado de su padre, ahí donde había estado siempre.
Por algo dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, todo es vanidad debajo del cielo. Todo sin Dios es solo vanidad. Vuélvete a Él, Dios te está esperando. Bendiciones para ti y no olvides dejarnos tus saludos, tus comentarios aquí en este chat. Bendiciones, mil bendiciones para ti. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando. Dios te guarde.